Pues bienvenidos a esta charla desordenada una vez más. Hoy tengo dos invitados muy especiales y creo que nos van a ayudar a resolver muchas dudas que tenemos. Precisamente la idea del podcast Desordenada surge para ayudar a mis estudiantes, a mis alumnos, a escoger o a tomar una mejor decisión de carrera porque se encuentran justo en esa etapa crucial. Por eso están el día de hoy aquí Wendy y Omar, que nos van a platicar un poquito acerca de arqueología y también nos van a decir, pues ahora sí que lo que pasa en el mundo real, ¿no? Que también es un poquito de la esencia de Desordenada, que nos cuenten la verdad, lo que pasa en el mundo profesional. Entonces, me da mucho gusto tenerlos, bienvenidos. Ellos tienen un podcast también muy padre que se llama Libreta Negra. Ahorita le sacamos toda la sopa de este podcast, de cómo les va y todo. Pero bienvenidos, Wendy, Omar. Hola, ¿qué tal? Gracias, Cintia, por compartirnos este espacio de Desordenada y pues aprovechando, ¿no? También esta virtualidad que nos ha permitido pues hacer este tipo de conexiones y crear estas comunidades. Y pues sí, vamos a estar hablando de arqueología y de lo que se preste respecto a este quehacer, que sabemos que hay muchas preguntas. Vamos a ver si es como nos la han contado o si es como tal vez nunca la imaginamos, ¿no? Entonces, gracias nuevamente y pues que se queden, que pregunten, nosotros aquí contestamos. Muy buenas noches, mundo del internet. Pues efectivamente, ya estamos en desordenada, bien desordenados también. Aquí los arqueólogos de confianza de Libreta Negra MX. Nos da muchísimo gusto pues estar en este podcast, Cintia. Y bueno, ya les estaremos contando efectivamente qué es eso de la arqueología. Excelente. Pues a mí me gustaría comenzar, sobre todo con ustedes. ¿Cómo es que decidieron tomar la decisión de estudiar arqueología? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba tomando esa decisión, tenía la edad más o menos de mis alumnos, 17, 18 años, se me ocurrían carreras que eran casi contrapuestas, ¿no? Por ejemplo, nutrición y comunicación, o pediatría y comunicación, ¿no? Entonces, me gustaría saber, ustedes, ¿cómo fue su proceso o qué fue lo que los motivó a estudiar arqueología? Porque, al menos aquí en Guanajuato o en León, hay pocas universidades que la ofertan, que llevan toda esta información a las preparatorias, justamente donde están estas personas que podrían estudiarla, ¿no? Entonces, ¿cómo fue su proceso? Cuéntenme qué fue lo que los motivó a estudiar arqueología. El mero mole, mira. Pues sí, porque no nos engañemos, mucho sí en algún momento de nuestra vida, ya sea por las películas que veíamos, sí decíamos, yo voy a ser arqueólogo. Bueno, en mi caso fue desde los 12 años que tuve como este acercamiento, no directamente, sino más bien en la escuela, en la secundaria, que yo tuve una excelente maestra de historia universal y Ujú. entonces nos hablaba de las culturas asiáticas, ¿no? Entonces, ella nos mostraba también imágenes de arqueólogas haciendo trabajos de excavación, cuando yo hasta ese entonces pensaba que era trabajo de hombres, porque también es un prejuicio que persiste, Claro. lamentablemente, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero estar haciendo eso que está haciendo esa arqueóloga, yo quiero trabajar de eso, ¿no? Pero no fue, sino pues así como el caso que similar al tuyo, Cintia, ya cuando estamos terminando la prepa y pues ya decidiendo qué vamos a hacer con nuestra vida, que ya dices, bueno, creo que sí, me voy a ir por aquí porque también la otra opción era psiquiatría o contaduría, ¿no? Entonces, tal vez me hubiera ido mejor en cierto sentido, pero yo creo que siempre me iba a quedar con esa duda, ¿no? Entonces
no quise y dije, bueno, a pesar de tantos comentarios que nos decían, bueno, que me decían, pues es que hay que pensarlo bien, es un trabajo para hombres, o sea, no sabes ni de qué se trata, hay trabajo, no hay, en fin, pero eso no importa, ¿no? Tú quieres, pues dedicarte a eso y pues ya. Fue así como ya averigüé muy bien las escuelas y me di cuenta que tenía una muy cerca en Mérida, la Autónoma de Ujú. Yucatán, y dije, bueno, pues ya está todo, yo me voy a estudiar arqueología. En resumen, así fue. Y fue una muy buena decisión. Sí, pues sí, ya estamos Ya acá, ¿va? estamos aquí. Ya no puede ser mal decisión, ya no lo puede No, ser. si no, no estaríamos aquí, tal vez. Es muy Tal, probable que no estuviéramos aquí compartiéndolo Sí, no o con no tendríamos Cintia. tendrían un podcast. podcast de divulgación arqueológica e histórica, ¿verdad? Efectivamente, no existiría todo eso, no existiría Libreta Negra MX. En mi caso, pues digamos que ya traía como la curiosidad desde muy pequeño. Pasa que desde niño me había interesado, me llevaban mucho a zonas arqueológicas y a museos, y eso despertó pues mi emoción, mi curiosidad, y pues digamos, ya lo tenía como muy registrado y como muy fija la idea de que eso era. Y entonces, pues un poquito hice trampa porque ya tenía más o menos el camino muy bien identificado porque mis papás habían estudiado arqueología y pues ya sabía dónde tenía que ir. ¿Qué te decían? Y pues nada, me decían, no lo haga, compa, no lo haga. Y aquí me tienen. Ahorita ya les diremos por qué eso de que no lo haga. Porque podría ser una trampa, pero creo que no lo es. No lo es porque el mundo necesita de la arqueología, México necesita de la arqueología, y creo que es muy importante poner sobre la mesa eso. Correcto. Y bueno, hablábamos un poquito de este terreno o de estas complicaciones que a veces surgen, ¿no? A veces no, surgen ciertas complicaciones para estudiar o hacer lo que amamos, ¿no? Para hacer un podcast, para estudiar la carrera que queremos. A lo mejor no está en el estado, en nuestro estado, a lo mejor no hay tanto, no hay tanta, la mejor demanda en el estado en el que estamos. Y bueno, me gustaría saber algunas de sus experiencias siendo arqueólogos. Puede ser una positiva o negativa, como ustedes se quieran explayar y como ustedes se quieran divertir y recordar también. ¿Qué experiencia les ha traído la arqueología? Porque justamente me llama la atención lo que dice Wendy, ¿no? Hay muchas personas que lo relacionan con un trabajo masculino, o lo relacionan a lo mejor con un trabajo rudo, o lo relacionan a lo mejor no sé, hay miles de cosas que a lo mejor no tenemos claro. Wendy y Omar, ¿cómo les ha ido? ¿Qué experiencias nos podrían contar significativa que les ha dejado la arqueología? Por supuesto que lo más reciente es este proyecto de Libreta Negra MX, ¿no? Surge también de la propia autocrítica y de la reflexión hacia la forma en que hacemos la arqueología de manera profesional, pero también cómo la estamos socializando, ¿no? Omar decía, es que es importante. Ahora, explícaselo a quienes no estudiaron ni trabajan arqueología. ¿Por qué tiene que importarles? Además, porque pues recibe dinero del erario público, ¿no? Entonces, ha sido realmente toda una experiencia de cambio de vida personalmente también para mí. Ahora que mencionabas esto de pues desde que empiezas a estudiar la carrera, para muchos implica movernos de nuestras casas, ¿no? Dejar nuestra familia. Y pues para mí fue desde que empezar la carrera, fue cambiar, ¿no? Mudarte, vivir solo, en fin, darte cuenta de que tú tenías una expectativa de cómo iba a ser la carrera, pero resulta que es otra. Ya en el plano laboral también, porque implicó también moverme de mi estado
y pues mudarme, ¿no? Aquí al centro del país, que es donde básicamente he trabajado durante los últimos 10 años. Y pues fue en este proceso de estar trabajando, de estar ejerciendo, donde me doy cuenta por qué se tienen estas ideas que te compartía respecto a que sí está muy relacionado con hombres y que también las cuestiones laborales pueden ser como más difíciles, sobre todo cuando somos mujeres, porque lamentablemente hay muchos prejuicios, hay ciertas violencias, ¿no? Sin embargo, yo creo que son temas que afortunadamente estamos poniendo sobre la mesa nosotras mismas como arqueólogas y estamos diciendo, a ver, está pasando esto, no vamos a permitir que siga pasando y se puede hacer algo y lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, personalmente sí me ha permitido también como reflexionar estas cosas que tal vez en otra situación no las vería, ¿no? Y pues ha sido muy con sus altas y bajas, ¿no? Sus vicisitudes, Sí, pero yo creo que la parte valiosa es que realmente lo que decimos aquí en Libreta Negra MX cuando hablamos de la importancia, del valor, de la función social que tiene la arqueología, es porque también lo creemos, porque hemos estado también en ciertas situaciones y entonces comprendemos desde nuestra experiencia el por qué tenemos que trabajarla desde ese lado, ¿no? Entonces, ha sido, como puedes darte cuenta, un cambio muy significativo en mi forma de ver también la importancia del trabajo que hacemos y las responsabilidades también que tenemos. Pues es que hay un chorro de experiencias, buenas y malas, en la arqueología. Desde la formación, te vas dando cuenta un poco cómo es. Y por supuesto te topas con realidad. Yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está aquí en la Ciudad de México. Y hay mucha gente que llega a la escuela, no solamente en arqueología, la ENA tiene varias carreras que básicamente son el tronco de antropología, eh, historia, lingüística, antropología social, antropología física, etnohistoria, etnología y arqueología, ¿no? Y pues la cosa es que de repente tenemos un estereotipo de la profesión. Entonces arqueología, digamos, es como gran taquillera porque hay figuras incluso en el cine o sea, que donde nos podríamos reconocer, ¿no? Y la idea de la arqueología que normalmente se maneja, ¿no? Cuando no estás dentro de la disciplina, es que pues es como buscar tesoros, como encontrar objetos, a lo mejor no únicamente tesoros, pero sí objetos, y estás trabajando por conseguir objetos que tienen gran relevancia. Y en efecto lo es, pero cuando estás en la carrera te das cuenta que no es eso y que no es únicamente trabajar con objetos, sino que pues tienes que trabajar con teoría, tienes que trabajar con método, vas aprendiendo incluso cómo gestionar un proyecto, y eso implica, por ejemplo, políticas públicas. La arqueología tiene mucho de legislación, de el juego, el teje y el maneje de la política, ¿no? Porque la arqueología, pues es una profesión muy, muy política. No solamente en términos de la vida política del país, sino en sí misma trabajar, ¿no? Políticamente, o sea, hacer mucha gestión con la sociedad, con diferentes rubros de la sociedad. Y pues eso es un choque de realidad muy fuerte, pues nada más de entrada en el proceso de formación. Pero más allá, pues también se tienen experiencias de, pues no sé, encontrarte o empezar a analizar material que dices, ok, sí, estos objetos efectivamente los usó alguien. O sea, empiezas a pensar un chorro de cosas y sí. dices, este objeto que estoy analizando, pues no sé, alguien lo tuvo en sus manos hace 3000 años y a lo mejor era su vaso favorito, ¿no? O sea, por decir algo. Ujú. Y entonces eso se convierte en una experiencia de indagación, pues de otro nivel, ¿no? Uno no pensaría eso, pues en ninguna circunstancia, creo. De repente, y les reto a la audiencia ahora mismo que piensen en algo, seguramente tienen algo favorito, ¿no? Una taza, una playera, un libro, o sea, algo. Y ese algo
Obviamente nosotros lo reconocemos porque vemos la dimensión material, es decir, lo tenemos, ¿no? En la mano, lo podemos observar, ¿no? El monito que está aquí arriba, ¿no? Lo puedo identificar. Pero a lo que me refiero con que la arqueología no solamente es el objeto, es que ese algo favorito que tú tienes en las manos tiene una dimensión de, pues, de ideología, de emoción, o sea, algo que es intangible. Y el trabajo de la arqueología, de los profesionales en arqueología, es buscar eso, es desentrañar esos elementos que no son tangibles. Es muy fácil identificar y registrar y describir un objeto que puedes ver, pero cuando estás buscando una conducta, ahí te cambia la experiencia. Y pues yo diría, nada más para cerrar esta parte de las anécdotas o de esa, sí, de las vivencias, que la propia arqueología es una experiencia. Te va cambiando la forma en que la ves, pues conforme vas estudiando, conforme lo vas practicando y conforme pues estás haciendo el trabajo de manera profesional. Y bueno, hay esta situación donde dicen muchos profesores, mayoritariamente profesores en mi caso, y que dicen, pues es que es un estilo de vida. Ahora, ese estilo de vida no quiere decir que sea bueno, porque ser arqueólogo en México es complicado, muy complicado. Y esa experiencia de vida obviamente puede resaltar cuando estás trabajando, pero por otro lado hay una parte muy oscura que no solamente es oscura en la arqueología es como profesión en México, sino básicamente en lo que sería el sector cultural o de industrias creativas, donde hay una precarización laboral y por supuesto cuando no agarras chamba, no tienes un proyecto, pues ahí está, ¿no? Tienes que prever eso porque pueden pasar meses, meses sin que no tengas esa experiencia de vida, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues hay mucho que se puede ofrecer desde este lado, porque no solamente es estudiar el pasado, sino esas sociedades del pasado. Si nosotros lo pensamos con detenimiento, tendríamos que comenzar a pensar en los problemas actuales y futuros. Y en un país como México está muy presente eso. Vamos a ver que efectivamente hay muchas disputas, pues simplemente por los significados culturales. Y bueno, eso lo vemos diario, ¿no? Y pues ya ni se diga de los problemas directamente con las herencias culturales o el patrimonio cultural. Claro. Y por ejemplo, para ustedes, ¿cuál será la función social que cumple la arqueología? Me comentan y me emocionan en este sentido de desentrañar, pero ¿ustedes cuál creen que sea la función social de la arqueología? ¿Cómo la ven como profesionistas? Pues esto tal vez va a sonar muy poético, Cintia, pero es algo que yo creo. Es conocernos a nosotros mismos, ¿sabes? Como Sí. especie humana, es mirarnos en un, Omar dice, es mirarnos en un espejo. Y sí, o sea, la gran pregunta que a veces tenemos cuando, no sé, en esas noches de lluvia, cuando estamos reflexionando, a veces es, bueno, sí, ¿de dónde venimos? Y es muy complicado y tal vez nunca sabremos exactamente. Hay muchas propuestas, ¿no? Pero es válido mirar el camino andado. Es decir, cómo se ha construido a lo largo de todas estas sociedades del pasado, sus diferentes adaptaciones al entorno, los cambios que han sido muy significativos e impactantes a lo largo de todas las historias, y que de algún modo nos hacen ser como somos actualmente. ¿No? Yo creo que ahí tenemos que mirarlo desde ese lado, o sea, son sociedades, son personas que como nosotros resolvieron problemas de maneras diferentes y que también desde la arqueología podemos mirar la diversidad humana, que actualmente es un tema muy polémico, que divide, ¿no? Nos divide. Lamentablemente a veces nos divide en forma de rechazo hacia los otros, ¿no?
cuando en realidad desde que aparecemos como especie tenemos diversidades, como en toda esta cuestión de las identidades, en también cómo nos comportamos, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, que podamos tener una perspectiva, ¿no? Existen múltiples disciplinas que abarcan como esta cuestión de la historia humana, y la arqueología tiene esta posibilidad, ¿no? De conectarnos a través de la cultura material, acerca de esta diversidad, entre los seres humanos, ¿no? ¿Y para ti, Omar? Pues es eso, sí, realmente sí es conocernos, ver pues ese camino. Pero no solamente es ese camino, porque ahí se comparte un poco el objetivo con otras materias o con otras carreras como la historia. La perspectiva que tiene la arqueología es un poco única porque te vas a la huella. O sea, ya estás pensando directamente en un vestigio, en un rastro, en una evidencia. Claro. Entonces, estás viendo cómo los pensamientos de un ser humano, tanto individual como colectivamente, se transforman y se materializan, ¿no? Es un proceso bien complejo. ¿Y esto en qué nos ayuda? ¿O qué función tiene, ¿no? Porque podríamos decir, pues la arqueología llena de piezas los museos. Y sí, sí sucede eso, pero no solamente eso. Pensemos que simplemente indagar en cómo hemos llevado nuestro pensamiento a la materialidad, a los objetos, nos habla de procesos tecnológicos, nos habla de procesos de selección, de solución de problemas, de, de erosiones ambientales, y todo eso que se puede analizar, eh, conforma un corpus de conocimiento que podemos traer al presente y que no solamente podemos usar en el presente, sino que muchas veces hemos estado cambiando, ¿no? El aspecto de nuestras conductas. Entonces, aprender eso, analizarlo, como bien dice Wendy, también está en la parte de las identidades y cómo podemos solucionar problemas de disputas sociales que pues están presentes actualmente. O sea, porque hay conflictos que em, pues que priorizan, ¿no? Como la parte, por ejemplo, de territoriales, conflictos territoriales. O sea, cuántas guerras, cuántas eh, pues justificaciones de ese estilo hemos escuchado. O también ahora, ¿no? Con esta situación pues del avance de los sistemas técnicos, simplemente ver cómo ha cambiado la comunicación y qué objetos estamos utilizando para trasladar esos procesos, ¿no? Entonces, todo eso, si pusieran un poco atención, ¿no? Quien toma las decisiones, saludos, eh, pues se darían cuenta que la arqueología no solamente es este proceso que muchas veces eh, como que el fin último es generar un museo, abrir una zona arqueológica y pues como retacarla de turismo, que pues efectivamente podría ser una de las salidas, pero no es la única, porque además tendríamos que decir que no existe una sola arqueología, existen varias. Y no solamente la arqueología trata sobre el pasado, podemos hacer análisis actuales y esos actuales nos pueden ayudar incluso hasta cambiar los patrones de consumo. Y esos patrones de Sí. consumo muchas veces eh, pues o te ayuda, por ejemplo, a mejorar tu nivel de consumo o también, ¿no? Puede derivarse en esta situación de análisis de públicos o análisis bueno, lo que ahora llaman marketing, ¿no? Para mejorar o para elevar los consumos. O sea, hay como un bien ahí intermedio, pero también puede haber como ciertas cosas no tan buenas, ¿no? Porque
ahora en esta virtualidad, aunque parezca que no es arqueológico, pues nos damos cuenta que somos sujetos de un algoritmo, por ejemplo. Y ese algoritmo nos va a enseñar una cosa u otra dependiendo de qué estemos consumiendo. Entonces, pues lo arqueológico siempre va a estar ahí de por medio. No hay ninguna actividad humana que no, eh, donde no se involucre un objeto. Un objeto que haya sido modificado por esa misma sociedad. Piensen en alguno y lo dejan en los comentarios. Claro. Omar, Wendy, mencionaban sobre todo la arqueología forma parte también de las industrias culturales. Por diversos motivos, relaciones, está inmersa en estas industrias culturales. ¿Y ustedes qué piensan de las industrias culturales justamente en México? ¿Qué piensan? ¿Qué creen que les haga falta? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal en esto? Ustedes dos como profesionistas y como parte digamos, que trabajan también en este tipo de industria, por decirlo de alguna forma, ¿qué piensan como profesionista de México? ¿Qué áreas de oportunidad tiene? Pues fíjate que es un tema muy interesante. Qué bueno que lo traes a colación, Cintia, porque también nosotros es algo que hemos hablado con otros colegas y también en este proyecto de Libreta Negra MX. La industria cultural en México existe, pero de manera dispersa, muy dispersa. Yo creo que hace falta consolidar y realmente tener una estructura que efectivamente le dé este sentido de industria. Porque por ejemplo, nosotros en nuestro quehacer nos involucramos, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de los museos, por ejemplo, ¿no? Toda la gente que trabaja, museógrafos, diseñadores, fotógrafos, arqueólogos que proporcionan la información o que publican un libro o quien toma las fotografías, ¿no? Yo creo que son muchas áreas de trabajo que no estamos mirándolo desde esta perspectiva, ¿no? Y entonces incluso nos da como rechazo decir que estamos creando o somos parte de una industria cultural, ¿no? De una industria creativa, porque creo que el término de industria lo tienen demasiado en una noción de moderna, ¿no? Cuando en realidad en arqueología hablamos de industrias. Entonces, bueno, eso era nada más para acotar también el prejuicio que a veces tenemos por la propia palabra, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un área de oportunidad muy importante, pero que además tenemos que tomar en cuenta, porque como mencionaba Omar, trabajar para la institución, porque y digo en singular, porque es una sola institución para la cual nosotros como arqueólogos en México podemos ejercer la arqueología interviniendo directamente al patrimonio, ¿no? Aunque pues como Omar dice, efectivamente la arqueología no se limita nada más a trabajar directamente con los objetos o los monumentos arqueológicos, tiene y puede ir más allá, ¿no? Entonces yo creo que el área de las industrias culturales tiene un área de oportunidad para nosotros, ¿no? El crear contenidos a partir del conocimiento derivado de las excavaciones, del análisis de los materiales, de la experiencia que hemos tenido, pues yo creo que también es como dar ese paso para también poder incursionar y evidenciar que podemos tener un área de desarrollo ahí, ¿no? Y colocarnos, porque de hecho hay muchos que lo hacen y no son precisamente, no es que precisamente hayan estudiado arqueología. Hay muchos creadores de videojuegos, de películas, y creo que a nosotros nos estamos aislando de eso, ¿no? Entonces hay que buscar estos vínculos para poder también mostrar que se pueden hacer cosas, porque también criticamos, ¿no? Eso es algo que discutíamos también en un podcast cuando hablábamos de cine y arqueología, que a veces, ¿no? Como que sí desdeñamos así de, ay, pero ¿cómo nos muestran así? Eso no tiene nada que ver. Bueno, pero nosotros qué estamos haciendo de este lado, ¿no? Para también, si no nos gusta lo que se presenta, pues también proponer las posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que hablar y mirarlo
como realmente es, ¿no? Que desde mi perspectiva es un área de oportunidad. Sí, la industria creativa y cultural en México es complicada porque, bueno, no solamente en México, habría que ver que pues normalmente está focalizado, no focalizada, la dividen o la reparten en dos partes, ¿no? Que es directamente iniciativas estatales, ¿no? De los gobiernos, de cualquier nivel de gobierno, y por otro lado pues está la iniciativa privada. Y vemos que pues hay como una ruptura entre esos dos. Muchas veces dicen que no se llevan, aunque sí se lleven, pero aunque lo nieguen. Y por otro lado, la situación con ese tipo de cosas en México es que no solamente está dispersa, sino que está muy mal dispersa. ¿En qué sentido? No hay muchos financiamientos a proyectos culturales, porque parece ser o se tiene la noción de que no son redituables. Y esto no implica justamente o no impacta directamente en la situación de que se piense que las actividades culturales no son lucrativas. Porque en realidad sí lo son, nada más que no nos gusta reconocerlo. Y si no, les reto a todos los que se dedican a eso que no cobren nada. Entonces, pues ahí está el detalle. O a funcionarios de cultura que no cobren nada, a ver si no es lucrativo. El punto aquí es más bien la definición de redituable. Lo que se piensa es que las inversiones no van a regresar, ¿no? Pero se nos pasa de la mente que la industria creativa y cultural no solamente es estas actividades artísticas, que es como lo solemos entender, sino pues básicamente también muchas de las actividades que nosotros consideramos recreativas o de entretenimiento. Y nada más está el datazo cultural de cómo subió la demanda de streamings durante los 2 años y medio que llevamos de pandemia. Netflix en ese sentido es una industria creativa o está dentro de la industria creativa. Y dentro de Netflix, que nos va a patrocinar seguramente, que nos está Sí, escuchando, porque lo mencionamos muchas este, veces. eh, está la situación de que puede haber producciones efectivamente que sean temáticas directamente en arqueología. Y hay como una disociación de los profesionales de arqueología o en general de ciencias sociales con ciertos productos que se van generando. Ya dejemos de lado las películas o series, pensemos en directamente lo que impacta, por ejemplo, en el patrimonio. Un libro, un folleto, un video explicativo, una videoguía, un modelo 3D, muchas veces tiene muchas complicaciones, no solamente de producción, sino financiamiento y tiempos de distribución, justamente porque se tiene la noción de que no va, primero, no es redituable y segundo, que probablemente no tenga mucho sentido hacerlo. ¿Para qué? Dicen, y eso es su experiencia personal. ¿Para qué? ¿No? Ahí está la zona arqueológica se entiende solita. Pero no, tiene que haber alguien que esté explicando. Y ese alguien que esté explicando puede ser o no un profesional dentro de la arqueología, pero lo que sí se debe de hacer es tener un proceso muy, muy cercano de seguimiento que tenga una curación especializada del conocimiento que se va a estar explicando. Eso sí, y lo hemos visto porque se logra hacer. Hay producciones, por ejemplo, en 2013 había una coproducción, Canal 22, con el INA. Y eran varios programas que iban visitando, ¿no? Zonas arqueológicas con Juan Villoro. Y Juan Villoro, asumo que tenía detrás una producción que le iba investigando qué es lo que significaba o cuál era la relevancia de cada zona que visitaba. Oh, creo que sí he visto una, creo que, de hecho, hace poquito lo vi aquí, creo que grabando en el Cóporo, si mal Ajá, no recuerdo, creo que por ahí sí, pasó, sí, sí, sí lo he efectivamente. visto. El programa se llama Las Piedras que Hablan. Ujú. Primero bueno, salió en televisión abierta, Canal 22, en 2013. Posteriormente se subió a YouTube, entonces si lo buscan, así nada más pónganle Las Piedras que Hablan y les va a salir. Entonces, a veces, ¿no? Consideramos que no tenemos que estar haciendo muchas cosas ahí, cuando en realidad sí. No solamente curando, no solamente investigando y curando la información, sino
en realidad podemos generar muchas cosas. Y veamos, por ejemplo, cómo está la situación norteamericana, cómo está la situación Japón. En Japón, que tienen una industria cultural grandísima, de esto que le llaman el soft power. ¿Qué es el soft power? Pues esta influencia cultural que se transmite a través de un producto. En este caso, ellos saben, son muy conscientes de que el anime es algo que impacta vidas en todo el mundo y no solamente en Sí. Japón. Y entonces el anime se convierte en el primer diplomático cultural del país. Y por eso tiene una industria de animación tan grande. En Estados Unidos, por supuesto, el soft power es Hollywood. Aquí en México no tenemos nada equivalente. Tenemos un chorro de, o sea, vamos cojeando en ese camino. Y entonces la industria cultural no solamente dispersa, pobremente financiada, diríamos, pues también es carente de ideas, pero eso no es cierto. Más bien tenemos una fuga de cerebros. Eh, y esa fuga de cerebros eh, creo que es el mayor problema, porque ideas hay. Lo que pasa, o sea, que hay talento, solo falta apoyarlo. Pero es que también o sea, aquí la verdad es que en el caso de la arqueología, sobre todo aquella que es, como en el caso de México es una muestra excelente, se enfoca mucho hacia lo prehispánico. Y por supuesto, el Estado tiene total injerencia en este quehacer, pero también las políticas públicas que se elaboran respecto a cómo se puede gestionar, realmente no existe este vínculo institucional. Aunque pertenezcamos el instituto que hace la investigación al mismo gobierno, hay una desvinculación ahí también. Entonces luego sí se generan como cosas muy separadas, ¿no? Por ejemplo, deberíamos estar trabajando, como decía Omar, con la Secretaría de Turismo en conjunto. La realidad es que no sucede así. De hecho, a veces hay disputas entre quienes pueden hacer las guías de turistas en las zonas arqueológicas y pues a los arqueólogos no es que en automático tengan como la facultad, ¿no? De poder hacerlo. Yo creo que ahí también hay que ver que es algo que hace falta hablar y discutir, porque nos guste o no, como acertadamente se mencionó hace un momento, el hacer arqueología es hacer política también, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos, no, tal vez no nos gusta, pero es necesario hacerlo, porque Y además incide esta directamente. política tiene que ver con que solemos no hacer equipo. Pensamos que como es un proyecto arqueológico, pues entonces puros profesionales de la arqueología tienen que estar ahí, pero eso no es cierto. Sí, porque, o sea, tiene que ser también un quehacer multidisciplinario, no solo académicamente, sino también en esta gestión, ¿no? De políticas públicas. Pero yo creo que esto también de la falta de trabajo en equipo, pero realmente que se trabaje en equipo, de que haya una colaboración, creo que es una cuestión de la cultura laboral, no sé si latinoamericana, Mm. de la que cojeamos mucho. Sí, falta mucho, ¿no? Yo creo que en todas las áreas el hecho de trabajar con otras disciplinas y creo que tendríamos que ir hacia allá, trabajar a lo mejor con antropólogos, con comunicólogos, con arquitectos, con diseñadores gráficos, no sé, infinidad de carreras, ingenieros que a lo mejor podrían aportar algo o distintas miradas si muchas veces solamente tenemos una mirada o una sola escuela, ¿no? Salir de este etnocentrismo para poder ver las cosas desde un punto de vista distinto, ¿no? Sí, pero fíjate, ahora que mencionabas el ejemplo los medios de comunicación, Sí. los comunicólogos, es algo que se necesita. ¿Por qué? Porque ya están incursionando en esas áreas, porque es importante hacerlo, ¿no? Por esta vinculación social. Pero entonces hagámoslo de la manera mejor. Y sí hay, o sea, yo creo que existen por ahí muchos
especialistas que pues dominan muy bien su terreno y entonces podemos hacer este trabajo en equipo y por ejemplo yo tal vez no soy especialista en hacer los guiones o en cómo escribir un libro que es para fines de divulgación, ¿no? Pero entonces ahí están los expertos, asesorémonos, trabajemos con ellos, porque pues nosotros es cierto, solo, bueno, no iba a decir solo somos arqueólogos, pero yo creo que también si a veces, por ejemplo, ahorita están en boga las redes sociales, ¿no? Sí. Pero el hecho de que nosotros sepamos mucho o tengamos mucha experiencia hacia cierta temática, no quiere decir que vamos a obtener una buena comunicación, ¿no? A través de las redes sociales, sino necesitamos también de gente que conozca el terreno y que también podamos crear algo que se adapte también a lo que ahorita constituye los medios de información del público, ¿no? Pero bueno, eso es solo un ejemplo de esta falta de visión o de la voluntad también de hacer el trabajo en equipo. Claro. Y ustedes, hablando un poquito, me llama la atención, Wendy, que mencionas justamente las redes sociales. ¿Ustedes cómo combinan precisamente hechos históricos, hechos pasados, con a lo mejor cuestiones muy presentes, como precisamente la divulgación en redes sociales? ¿Cómo le hacen para equilibrar estos, digamos, estos dos mundos y poder hacer una divulgación, ¿no? Como lo hacen en Libreta Negra, que ahorita me van a platicar un poquito su experiencia con este podcast, pero ¿cómo lidian con las redes sociales? Sabemos que en redes sociales hay de todos, ¿no? Desde haters hasta lovers, como quieran decirles, ¿no? Entonces, y creo que esto cada vez es más, ¿no? Ya no podemos vivir sin ellas. Hace poco hablaba con un compañero y decíamos que precisamente hablábamos de una persona que ahora un profesionista difícilmente puede no estar en este mundo, ¿no? En este mundo digital. Por más que quisiéramos, ya no los podemos separar. Anteriormente decíamos, hay un mundo digital, pero ahora creo que estos dos mundos van juntos. ¿Qué opinan de esto? Pues es que justo es una de las cosas que podríamos, ¿no? Desde no solamente la arqueología, sino la antropología y la sociología entender. em, Como que nos seguimos arraigando a ver como que son cosas diferentes, distintas, separadas. Pero ya en este mundo, no solamente virtual, digital y globalizado, em, pues, o sea, es que ya es lo mismo, ¿no? O sea, Sí, fue separado poco tiempo. Entonces, ¿cómo balancearlo? Pues, pues no sabría contestar realmente. Em, Porque, pues ya es parte de una persona. Y ahora, una persona profesional en un tema, pues podría comenzar a hablar de esto, ¿no? Y de hecho lo hacemos de manera continua. Cualquier persona de repente lanza algún tuitazo de lo que está trabajando. Y eso llama mucho la atención. se eh, viraliza. Se viraliza o no, pero seguramente alguien lo va a escuchar, ¿no? O Ujú, alguien lo va a leer. sí. Y eso quizás es lo importante, llegar a alguien. Entonces, pues lo importante aquí es cómo platicas esas cosas, desde qué posición lo haces. Y aquí el tema que cruza la vida, ¿no? La vida cotidiana, la vida profesional y la divulgación, pues es eso, la comunicación como un medio, pues para la divulgación, ¿no? Porque normalmente sabemos, ¿no? Esta cadenita que nos enseñan desde la primaria, ¿no? Que tienes un mensaje que se transmite desde pues un transmisor, un receptor y no sé qué, hay un código de por medio. Ahí el punto es el código. ¿Desde dónde vamos a estar hablando los profesionales? El código va a ser: yo soy profesional, sé y te adoctrino o te doy cátedra.
La divulgación es un poco un ejercicio de socializar conocimientos, pero no solamente socializar conocimientos, realmente es generar puentes de conversación. Claro. Porque podríamos tener a un expertazo, ¿no? Hablándonos y puede ser una comunicación muy vertical. Ujú. Entonces, eso genera muchas barreras eh, que pueden ser justamente, como dices, desde qué pesado es este cuate hasta, pues, por eso mismo, ¿no? Generas como una cierta admiración rara, ¿no? Pero la divulgación es como poner un poco las cosas, esta situación de arraigarlo o combinarlo con situaciones presentes es un poco de feeling, de ingenio y también de experiencia y de esta sensación de ser o estar presente. A veces tienes que estar como muy vivo, muy a las vivas en el momento para agarrarlo eh, y consume mucho tiempo. Entonces eso es Sí, como, hay que ponerlo bien claro. Requieres mucho tiempo para preparar cosas y para estar poniéndole atención a las redes. Más si tienes más redes, o sea, más de una, pues una sí, plataforma. Y pues tú tienes que ver que cada red social tiene un lenguaje y entonces no vas a empatar directamente con todos los lenguajes a veces, ¿no? Hay sí, quien se le da más ser tuitero o estar en Facebook o en Instagram o ahora pues TikTok, que son las claro. plataformas que están ahí y cada uno tiene diferentes. En Facebook puedes poner una foto, un video o una publicación escrita. En Instagram pues no, el lenguaje es por medio de la imagen, es más visual. TikTok es una cosa híbrida, incluso, Sí, pero nos habla de atenciones diferenciadas, incluso. O sea, ¿por qué un video tendría que durar 1 minuto y no 20? O sea, porque no estás viendo una película, no estás viendo El Señor de los Anillos versión extendida. ujú, O eso, ver El Señor de los Anillos versión extendida y chutarte 12 horas de toda la película. claro. Entonces, pues más bien tienes que tener em, pues mucha presencia en ese sentido y tener como bien claro desde dónde vas a hablar, cómo lo haces y pues al final qué es lo que quieres decir, qué mensaje quieres mandar, cuál es tu objetivo. Muchas veces estas cosas no están presentes en los profesionales de muchas áreas porque no se nos enseña, No, se nos enseña, tú vas a ser arqueólogo y ya, tú vas a investigar, pero ya eso de agarrar las redes sociales ya es ya es ganancia, ya es avaricia, como diría. Ya es un, ya es un lujo que puedas tener tiempo para... para Sí, eso. Pero, pero es que yo creo que empieza desde la propia gestión de los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que contemplar desde que estamos, bueno, la verdad es que a veces sí tenemos que improvisar, ¿no? Porque pues estas cosas también cambian todo el tiempo y de manera Sí, muy rápida, ¿no? Pero pues volvemos al inicio, la arqueología como ciencia social no debe ser ajena a los cambios sociales, ¿no? Actuales. Entonces, esto que mencionas de hacer una divulgación, pero también, ¿no? Tener en claro la diferencia que hay entre hacer difusión y divulgación, porque luego sí solemos confundir mucho sí, esas dos tipos de actividades y son muy diferentes, ¿no? Entonces, a veces acabamos haciendo solo difusión y entonces manejamos cierto lenguaje, ciertas herramientas y pensamos que colocándolas en cualquier red social o incluso en estos canales como YouTube, ya la hicimos y ya cumplimos esa función, ¿no? De ponerlo en las redes sociales y que se va a distribuir y que al público que le llegue nos va a entender lo que quisimos decir, ¿no? Pero luego cuando se desatan estos como debates entre la gente sobre algún acontecimiento o algún dato ahí, sobre algún monumento, sobre alguna fecha, sobre algún acontecimiento histórico, que bueno, ejemplos tenemos todos los días, pues es lo que realmente se puede llegar a generar, ¿no? Entonces sí, nosotros sí tenemos que tener muy en claro que también la información que vamos a colocar,
pues tiene que ser algo que nosotros creamos, ¿no? O sea, realmente va de acuerdo a cómo nosotros también estamos percibiendo cualquier aspecto. Y pues también, ¿no? Asumir que hay una responsabilidad también con ello, ¿no? Porque, Sí. por un lado, como te mencioné hace un momento, sí hacemos mucho esta crítica, ¿no? Por ahí hay muchos haciendo este trabajo de divulgación y decimos, pero ¿por qué si ni siquiera es arqueólogo o no es historiador o no es nada? O sea, es otro Otro perfil. sí, sí, claro. Sin Ujú. embargo, lo están haciendo y la gente, y también ese es un punto que tenemos que tener muy en cuenta nosotros. No subestimamos a la gente se interesa por esto, por estos temas también, busca, ya sea por afición o porque, bueno, les interesa, ¿no? Conocer o entrar en estas temáticas. Eh, pero también creo que a veces nos dejamos llevar, ¿no? Para empezar, hablamos de un público en general, cuando son diversos públicos, ¿no? Por edad, por lo que tú quieras. Entonces, yo creo que también son cosas que a veces no tenemos en cuenta. Sí. Pero por ejemplo, en este proceso de libreta negra sí hemos tenido que centrarnos bien y empezar también a revisar quiénes se interesan, quiénes se acercan, quiénes preguntan, por qué preguntan, ¿no? Y nosotros también, ¿no? En ese proceso de estar, pues, sí experimentando, pero también con el objetivo de que queremos utilizar estas herramientas como medios para comunicar pues nuestras ideas, nuestras perspectivas y pues ahí Y sus establecer conocimientos, un ¿no? vínculo, claro. Creo que yo en ocasiones pasadas les decía a mis alumnos que hace más falta que profesores, por ejemplo, de química, de física, hasta de educación física, de cualquier materia, hagan su propio contenido, ¿no? Que haga expertos o en sí expertos como ustedes, que hagan su propio contenido, porque estamos llenos de contenido que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Estos famosos speakers, por ejemplo, motivacionales, hay muy pocos que realmente tienen un fundamento o un base, por ejemplo, en psicología, y tienen muchísimos seguidores, ¿no? Incluso hay personas que toman decisiones de vida con base en lo que dicen estas personas o estos, digamos, oradores, y pues es delicado, ¿no? Creo que hace más falta personas como ustedes, expertos en la materia, en el área, para que esto crezca, ¿no? Más personas que se animen a crear su podcast, a subir el contenido a YouTube, por ejemplo, a hacer un TikTok, por ejemplo, sobre historia, ¿no? Sí, claro, porque para nosotros, o sea, podemos desgarrarnos las vestiduras diciendo, es que es importante, la arqueología es importante. Ok, a nosotros nos importa, pero al resto de la gente Sí. le puede gustarle, ¿no? Esto está muy bonito, ah, sí, te interesa, visitas el museo ya. Pero como acertadamente nos comentó una arqueóloga que es experta en este tema de la divulgación significativa, pero realmente te importa. O sea, realmente estás como aprendiendo esta cuestión de que hay que proteger ese patrimonio, no solo porque te lo dijo un arqueólogo, porque la ley federal de patrimonio así lo indica, sino porque realmente crees que esto trasciende y tiene un impacto social. Es complejo también como poder conectar, ¿no? Con cualquier otra persona que no estudie arqueología, o incluso dentro de los mismos arqueólogos me atrevería a decir. A veces es hasta más Sí, complicado, ¿no? Entre colegas, a veces se vuelve un poco más hostil, ¿no? Cuando debería de ser al contrario, porque sabemos por lo que pasa el otro, y sí, en ocasiones se vuelve más hostil. sí, y luego también, ¿no? A la hora de crear cualquier publicación, ¿no? De algo que nos interesa publicar en ese día. Ok, somos muy buenos explicándolo entre nosotros y sabemos mucho. Ahora escribe ahí una publicación para Facebook o escribe un Twitter.
¿O es un Y TikTok de eso? sí, claro, son técnicas de expresión oral y escrita totalmente diferentes y que por supuesto nosotros pues no salimos expertos en eso, o sea, aprendemos a leer y a escribir, pues básicamente también con mucha de la literatura que nos dan en la escuela, en la universidad, ¿no? Y no siempre va a funcionar, de hecho casi nunca funciona, entonces es todo un reto también como de procesar este lenguaje, también encontrar los métodos de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que sí es un camino muy largo, pero es importante hacerlo porque, pues, como dije hace un momento, nos debemos ser ajenos también a estos cambios que se dan, ¿no? Pues en estos tiempos. Claro. Y hablando un poco de estos cambios y de redes sociales y de estar como en estas tendencias, platíquenme un poco de Libreta Negra. ¿Cómo surge este podcast? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la idea básica de Libreta Negra? Pues Libreta Negra MX es un proyecto que fue surgiendo poco a poco. En una primera instancia existía justamente una libreta que era negra y como somos muy creativos, pues se quedó la idea. ¿Qué es lo que contenía esa libreta? Pues eran pensamientos justo de ese tipo de cosas, reflexiones de cómo la arqueología impacta la vida cotidiana, cómo es considerada por mucha gente, cómo se tiene esa afición, cómo efectivamente hay un interés, pero, pero no solamente ese interés, sino pues también cómo la arqueología pues cambia el mundo y en la manera en que cambia el mundo pues también hay muchas cosas de por medio que eran pues cosas no muy positivas. Entonces, esos apuntes eran pues cómo se podía llevar eso, todo eso, un paso más allá. Entonces era pues que la arqueología iba a cambiar al mundo, la ha cambiado en otras épocas, pero también cómo mejorar a la propia arqueología. Y pues cómo se hace todo eso, pues aprendiendo a comunicar de mejor manera pues todo ese conocimiento acumulado. Y pues entonces la idea que surgió pues era generar una plataforma donde se pudiera hablar, donde se pudiera transmitir. Libreta Negra MX es un proyecto de difusión y divulgación cultural, histórica y arqueológica. Y pues básicamente pues ya nos asumimos con una etiqueta muy moderna que es la de creación de contenido, creadores de contenido. ¿En dónde? Pues en YouTube, en Spotify, en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram. Y pues cada una de esas plataformas tiene sus maneras, tiene sus lenguajes Sus y normas. tiene sus normas. Y pues es como saco de mi cabeza o de nuestras cabezas todo eso. Cómo lo ponemos ahí, cómo lo podemos hacer que se haga relevante. Pues simplemente viendo cómo podemos ordenar las ideas. Y entonces poco a poco se fue dando eso hasta que en este mundo pandémico dijimos es ahora o nunca y lanzamos el YouTube, ¿no? Entonces en YouTube no solamente tenemos podcasts, sino videos que son videoensayos de algún tema y pues eso es lo que ha girado desde entonces, ¿no? Entonces lo que hacemos es pues básicamente investigar un poco porque tampoco sabemos todo. Somos, digamos, en ese sentido una profesión más de investigación y de síntesis y pues lo vamos transformando en diferentes soportes, ¿no? Puede ser un video, puede ser un podcast, puede ser Audio, video. solamente audio, puede ser un tweet, puede ser un video corto. Entonces, pues ahí está. Y pues lo que nos interesa es que esa voz arqueológica tenga mucha presencia, tenga
una actualización constante, porque sí nos gusta la arqueología, o sea, a la sociedad en general, pero de repente como que no sabemos qué es lo que está sucediendo en el mundo de la arqueología. Ujú. Los que estamos adentro sabemos que ayer publicaron un libro muy padre, pero pues no es o sea, no es Harry Potter, pues, no es masivo. Entonces, de Sí. repente necesitamos como ganarle y domar esa curva de ritmo, hacer presente de que se está haciendo muchas cosas y que ese libro que salió ayer, pues a lo mejor te puede ayudar para la tarea o a lo mejor te puede seguir apasionando porque es de un tema que a ti te gusta. Y eso, pues básicamente es nuestra chamba. Sí, y mira, retomo este último punto que decías, Omar, porque también muchas veces damos por sentados que el hecho de estar publicando los libros o dar una conferencia, ya está, ya, ¿no? Ya cumplimos. Pero no, no, y resulta que sí necesitamos también esta presencia más allá del círculo académico. Porque, bueno, gran parte de la arqueología en México está subvencionada por el Estado, con recursos que se destinan desde ahí, ¿no? Pero bueno, no ha sido ajena también en momentos de cambios o de crisis económicas que también se reducen los recursos que se le van a destinar a estas áreas. Pero entonces es cuando intentamos no expresar de no se le debe recortar porque es importante, porque hacemos esto y lo otro. La verdad, yo no veo a mucha gente sumándose a estas protestas porque existe un desconocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier ciencia, cualquier espacio de investigación que necesita recursos del erario público o que necesita financiamiento, Sí, sí necesita que exista un interés más allá de ese laboratorio, más allá de esa institución, para que haya una presión social al momento en que se requiera, por ejemplo, esto, ¿no? El estar exigiendo los recursos. Y la verdad es que no se ha logrado, ¿no? Entonces yo creo que también es como insistir en esta parte, pero somos nosotros quienes tenemos que trabajarle mucho. Y por ejemplo, respecto también es algo que también derivó, ¿no? En este proyecto de Libreta Negra MX, que pues de que agarró como camino fue como en 2016, Ujú. que ya sentamos el nombre, la estructura, los diferentes medios que queríamos utilizar para poder desarrollar, ¿no? También estos espacios. Y se fueron dando muchas modificaciones también, pues por cuestión de tiempo, luego sí como que nos tardamos mucho en tomar la decisión de materializarlo, ¿no? Y de hecho, pues la idea inicial no era necesariamente incursionar en los medios digitales, o sea, no como primera tarea, eran ujú, otras áreas. Y sí, realmente la pandemia generó eso de materializarlo ahora, sí. tal vez porque había tiempo o nos dimos cuenta que podíamos hacer el tiempo y poder empezar a investigar cómo se hacen los guiones y recurrimos también a talleres de escritura creativa, por todo lo que comentamos hace un momento, ¿no? Y también pues cómo hacer toda esta producción técnica que necesitábamos también el equipo, pero entonces necesitamos invertirle para tener la cámara, el micrófono, la computadora, o sea, es como todo esto que en un principio tal vez no lo contemplamos y creo que me atrevo a pensar que muchos proyectos a veces pasamos por esto, ¿no? Hasta que lo Sí. hacemos, te enfrentas a este tipo como de necesidades, ¿no? Pero yo creo que nosotros pues tomamos la decisión, ¿no? De incursionar en este medio, en estas redes, porque también nos dimos cuenta que podíamos generar esa comunidad. O sea, yo a veces, generalmente al término, por ejemplo, del podcast, de la hoja suelta,
siempre digo, seguimos construyendo comunidad. Y lo digo porque también en este proceso de crear, de hacer, de materializar el proyecto, hemos creado también una red de colaboraciones y de conocer gente que también comparte esta perspectiva respecto a quienes trabajamos en el área cultural en México, ¿no? Aunque estemos en diferentes lugares geográficos, como por ejemplo contigo, Cintia, ¿no? Que realmente podemos tener este acercamiento que pues es gracias también a la virtualidad, ¿no? Entonces yo creo que es como representa un área de oportunidad infinita. Entonces yo creo que hay espacio y hay públicos para todos y afortunadamente nosotros también nunca perdemos de vista a quién queremos dirigirnos y qué es también lo que queremos comunicar, ¿no? Que no es nada fácil, o sea, como tener esta comunicación asertiva, ¿no? Porque pues sí, o sea, sabemos que lo que colocamos a veces incluso en YouTube puede interpretarse de otra forma, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, por supuesto, pero yo creo que ha sido un proceso también de aprender, o sea, yo tal vez si no hubiéramos hecho el proyecto, nunca me hubiera involucrado también en este proceso de la escritura creativa, ¿no? Que es como Claro. totalmente diferente a cómo nos expresamos de manera escrita en nuestro grupo académico, ¿no? Pero yo creo que también se necesita mucho que a los quienes están estudiando, por ejemplo, o piensan estudiar arqueología, que también puedan involucrarse con estas áreas, ¿no? Yo creo que representa también una oportunidad laboral porque también nosotros queremos generar este espacio que no solo sea un medio de expresión, de comunicación, de generar comunidad, sino también que represente un beneficio y que sea un área de oportunidad laboral, ¿no? Es uno Claro. también de nuestros objetivos y yo creo que hay mucha oportunidad, hay mucho potencial. Entonces, el estar también creando esta conexión con otros creadores, por supuesto que nos brindó un panorama que no teníamos tal vez al principio. Y pues por eso en el podcast hablamos de historia, de cultura, de arqueología, porque bueno, nosotros somos arqueólogos, pero como dijimos hace un momento, se conecta con otras áreas del conocimiento y pues enos aquí hablando de museos, de artes escénicas, de comunicación, de hacer podcast. O sea, no recuerdo cuántos episodios llevamos de La Hoja Suelta, Omar, pero son Un chorro, ya tenemos un chorro. Más de 50, creo. No me acuerdo cuántos son. como 80. Probablemente Sí, sean. aproximadamente 80. Y variado, o sea, sí, remitimos a la arqueología porque pues es nuestro quehacer, pero intentamos, o más bien hacemos este espacio para hablar también con otras áreas del conocimiento y pues que no estamos tan desvinculadas como tal vez Claro. pensábamos, ¿no? Entonces, pues ese ha sido y pues hoy, por ejemplo, aquí estamos compartiendo contigo aquí en Desordenada, Cintia, y pues también mencionaba esto, ¿no? De que quienes están estudiando, quienes quieren estudiar arqueología, que también miren esta perspectiva, esta área para también poder trabajar o para poder hacer algo, ¿no? Claro, justo eso iba. Ustedes, ya con todo este contexto, con toda esta experiencia y también con todos estos, obstáculos o algunas incluso ventajas o desventajas del mundo actual, ¿qué consejo les darían a esas personas que quieren estudiar arqueología? Que están interesados, por ejemplo, no sé, les digo, volviendo un poco al inicio y a manera de conclusión, pensando un poco en mis alumnos que están indecisos de qué carrera estudiar, ¿no? Después uno se equivoca de área, por ejemplo, yo terminé siendo comunicóloga y estuve en el área de químico, pero, pero ¿qué consejo les darían a estos jóvenes que ahorita están en esa decisión y les llama la atención la arqueología? Pues que lo intenten y que se documenten muy bien de cuáles son sus opciones. No solamente quiero decir cuáles son las opciones como
de egreso y de campo laboral, porque pues si tú ves Sí. en los portales de las escuelas es como de, ay, tienes campo laboral este. Y sí, efectivamente es un proceso muy importante, pero en documentación e investigación me refiero también a las opciones que tienen de estudiar la carrera. México tiene muchas escuelas de arqueología y en varios puntos, aunque no parezca, existen. Entonces, investiguen bien cuál quieren que sea su perfil, porque cada una de las escuelas tiene como puntos diferentes. O sea, obviamente ven como métodos, pues, enteramente arqueológicos, que son una norma internacional, pero también está esta situación del perfil con el que quieren salir. Cada una de las escuelas a lo mejor tiene, pues no sé, se especializa en un área cultural o un material o lo que sea. Y la otra es que si hay opciones, el panorama es feo porque luego no hay trabajo y eso es algo que se tiene que decir desde el inicio, no cuando ya estás en cuarto semestre, pero sí hay opciones y esas opciones también varían mucho en la manera en que cada uno pues vaya desenvolviéndose profesionalmente. Porque a veces tenemos que ser muy flexibles de agarrar uno u otro proyecto porque efectivamente es complicado. Y a lo mejor eso que no querías tomar pues se convierte en otra cosa. Entonces, pues que no lo dejen, no lo dejen. Lo que sí es que van a tener que leer un chorro. Entonces lean un chorro. Van a tener que reflexionar otro chorro. Y pues bueno, reflexionen otro chorro. Y pues sí, ¿no? O sea, tengan previsión de las cosas, de las opciones que tienen y por supuesto de las condiciones que van a tomar. Y bueno, y ya nada más para cerrar, no se dejen, no se dejen de nada ni de nadie. El panorama está lleno de gente abusiva, como en todas las profesiones, ¿no? Y si no, vayan a ver terror restaurantes en Twitter. Pero es lo mismo, uno debe de exigir condiciones laborales dignas, debe de exigir sus sueldos íntegros y a tiempo. Y muchas de esas cosas pasan porque Seguridad nos social y dejamos. todas estas Exacto. prestaciones. Ujú. Prestaciones de ley. Del Y esas cosas pasan porque luego no pensamos, no, pues quién soy yo para pedir eso. Pues no, no es que seas alguien, es que es algo que dicta la norma, ¿no? Existe una ley y existen eso, las condiciones mínimas de trabajo. Entonces, eso, no se dejen, porque muchas veces está esta situación, no, pues es que es la gran figura académica, ¿cómo va a ser que me niegue a aceptar eso, ¿no? Pero no, somos generaciones nuevas, somos Sí. generaciones que la tienen muy complicada y no vamos a complicarnos más el camino por aceptar cosas que no merecemos. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con esta parte de que si ya están en el momento de tomar la decisión, pues vamos a tomarla. Nadie más debería hacerlo por nosotros, ¿no? Algo tan importante como es una carrera profesional. Si tenemos la oportunidad también, pues de entrar a alguna universidad y si queremos arqueología, pues yo creo que en este caso, no, tal vez nos van a decir sí por esto, no por lo otro, pero nada como la experiencia propia, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta cómo es actualmente la realidad, tanto en la formación, o sea, cómo es, qué tipos de asignaturas o qué tipo de contextos sociales tal vez a veces conflictivos se suscitan en las universidades y también, bueno, todo esto que nos comentaba Omar en el panorama laboral, ¿no? Que en el caso mexicano sí estamos teniendo una situación muy difícil desde hace décadas. O sea, esto no se enmarca nada más en los últimos 4 años. Es una crisis laboral,
pero yo creo que tenemos que tener en cuenta que también en gran parte depende de quienes estamos estudiando o ya estamos trabajando, dignificar estas condiciones de trabajo. No podemos seguir permitiendo todas estas violencias, todos estos abusos por el hecho de ser lo que seamos, ¿no? Yo creo que quienes tienen, no deberíamos exigir algo que es un derecho. Sin embargo, hemos llegado a esa situación y tenemos que cambiarla, porque pensamos que no puede ser peor y se pone peor. Entonces, pero como todo lo que mencionamos desde el principio de este programa, esta profesión debería tener esta función social, y de hecho se utiliza mucho también ideológicamente, ¿no? Desde la política se usa mucho, se hace mucho uso de la arqueología, porque tiene un peso. Sin Mucho. embargo, que sí, que hay de quienes la hacen, la están ejerciendo, la están investigando, ¿no? Yo creo que si no nos sentimos que no nos toman en cuenta, pues tenemos que alzar la voz. No tenemos otra opción. Claro. Esto no va a mejorar a menos que nosotros lo hagamos. Y bueno, afortunadamente en el podcast hemos también buscado estas voces, ¿no? De la experiencia, ya sea como estudiantes que ahorita están en diferentes escuelas del país o quienes la están ejerciendo desde diferentes puntos del país y desde diferentes líneas de investigación, Claro. pero también de quienes están haciendo arqueología en otros países, por ejemplo, en Ecuador, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Guatemala, en España, pues hemos tenido este acercamiento y nos han compartido su experiencia. Entonces yo ahí les recomiendo también que pues tomen su tiempo y vayan a este podcast de La Hoja Suelta, donde hablamos con estas personas que como nosotros están haciendo arqueología y tenemos también como experiencias similares, pero también hay gente que tal vez tiene otra perspectiva, pero son muy valiosas, ¿no? Entonces Claro. ahí está la voz de la experiencia también. Y pues ahora también es como un poco más fácil que, por ejemplo, en mi época encontrar información, ¿no? De las Completamente. escuelas, cuál es el plan de estudios, cuánto tiempo se hace, cuáles son los requisitos. En fin, yo creo que es como hay un vasto cúmulo de información ahí, pero bueno, como dijimos, no hay que tener cuidado también a quién recurrimos, pero bueno, aquí les colocamos pues esas voces de la experiencia desde la arqueología, entonces pues ahí está, la decisión pues al final va a ser de ustedes, pero si ya lo decidieron, vale la pena. Correcto, pues qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta reflexión, por estas palabras y sobre todo por este diálogo. Precisamente hablábamos de estas distintas disciplinas y siempre es algo que me emociona mucho, ¿no? De repente, por ejemplo, con o hablar a veces desde tu misma disciplina es complicado aunque cada uno tenga una visión distinta, a veces se vuelve monótono, se vuelve a veces un poco hasta conflictivo, ¿no? Pero hablar o producir con otras personas que a lo mejor tienen otra profesión, otros intereses, tienen otra visión, incluso están, no sé, ahora están ubicados geográficamente en otro lugar. Creo que nos abre muchísimo el panorama. Muchísimas gracias, Wendy, Omar, muchísimas gracias. Ya por último, ¿dónde los podemos escuchar? ¿Dónde podemos escuchar dónde encontramos el podcast Libreta Negra MX? Pues en todos lados estamos presentes, hasta en la cocina, si nos permiten. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Libreta Negra MX y por supuesto todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Music, también como Libreta Negra MX. Vayan, tenemos varios programas, tenemos varios videoensayos, tenemos varias secciones y pues si les agrada, si les gusta, si les apasiona lo que hacemos, pues vayan, déjenos un mensaje de voz a través de Anchor o un tuitazo o un comentario en Facebook o un mensaje directo en Instagram, lo que ustedes gusten, ahí vamos a estar al pendiente. Y como queremos hacer esto de manera profesional ya
directamente en esta cosa que se llama creación de contenido en Internet, pues lanzamos el sábado pasado ya nuestro Patreon. Entonces también pues, nos puedes encontrar en Patreon con pagos en cómodas mensualidades chiquititas para también acceder a contenidos exclusivos. ¿Qué son esos contenidos exclusivos? Pues básicamente comunicación más directa, asesoría en pues, sus tareas si quieren también. Y por supuesto algunos programas exclusivos que vamos a estar circulando por ahí. Pero pues básicamente estamos en todos lados y próximamente conquistaremos el mundo, ¿por qué no? Excelente. Pues qué gusto tenerlos aquí. Ojalá después podamos coincidir de manera presencial. Y pues qué gusto tenerlos aquí en Desordenada y mucho, mucho éxito con todos los proyectos que se vengan. Muchísimas gracias por este compartir de ideas y muchísimas gracias. Que tengan bonita noche, bonito día, donde sea que nos estén escuchando. Mi nombre es Cintia Alcalá y nos escuchamos en la siguiente charla desordenada. Gracias. Gracias. Gracias.